Hola amigos, bienvenidos a mi canal Historias con Esama. El día de hoy es justo el séptimo día del Pesaj en la celebración Es cuando judía. Moisés hace abrir el Mar Rojo. Así comienza esta historia. Había prisa en los pasos, no un campamento, no un descanso, pero una marcha. Hombres, mujeres y niños avanzaban en dirección al estruendo del Mar Rojo, guiados por una columna de nube que se alzaba como una torre viva sobre el horizonte. El sol golpeaba el desierto y el aire cortaba la garganta, pero la libertad les ardía en el pecho. Cada pisada sonaba a promesa, hasta que el viento trajo consigo otro sonido, un rugido de hierro y furia detrás de ellos. En Egipto el corazón del faraón se había endurecido. 600 carros escogidos, capitanes, lanzas, ruedas que masticaban arena. No iban a permitir que un pueblo de esclavos escapara sin pagar el precio. Y ahora ese rugido crecía. Primero un rumor, luego un temblor bajo los pies. Al volverse, Israel vio una nube de polvo devorando el camino. Al mirar al frente, vio un muro de agua interminable. Avanzar era imposible, retroceder impensable. Moisés apretó el bastón. No tenía ejército, no había murallas. Solo la voz que lo había llamado desde una zarza ardiente y la certeza de que el Dios que abre caminos no se detiene ante el mar. La columna de nube siguió marcando la ruta hacia un lugar llamado Pi-Hahirot frente a Baal-Zephon. El pueblo obedeció, aceleró los pasos, pero el borde del agua estaba ya a pocos metros. El murmullo del mar se convirtió en un latido inmenso. Niños aferrados a sus madres, ancianos respirando hondo, hombres con el corazón en guerra entre la fe y el miedo. Y ahora susurró alguien. Aquí termina todo. El viento cambió. La luz cayó sobre el rostro de Moisés como una señal antigua, en su interior una memoria. Yo estaré contigo. Las olas golpearon la orilla, los carros tronaron a sus espaldas, y el instante se estiró como una cuerda a punto de romperse. El héroe improbe dio un paso. Levantó la mirada y alzó la mano con el bastón. El desierto contuvo la respiración. ¿Puede un pueblo perseguido atravesar lo imposible? ¿Puede un mar obedecer una palabra? La respuesta está a un susurro de distancia, en el filo entre el pánico y el milagro. Si esta historia te mueve, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Así seguimos juntos escena a escena, descubriendo cómo Dios abre sendas donde no las hay. El pueblo avanzaba con pasos rápidos, siguiendo la nube que los guiaba desde lo alto. La arena crujía bajo sus pies, y el aire del desierto quemaba los pulmones, pero nadie se detenía. El Mar Rojo ya se extendía a lo lejos como un espejo interminable, y algunos niños, sin entender el peligro, reían al escuchar el rugir de las olas. Parecía que habían llegado al límite de su viaje. Un muro de agua que cerraba el camino hacia la libertad. En medio de aquella multitud se mezclaban la esperanza y el miedo. Unos levantaban las manos, agradeciendo la salida de Egipto. Otros miraban hacia atrás con nerviosismo, temiendo que en cualquier momento apareciera el ejército del faraón. Los ancianos caminaban en silencio, recordando los años de esclavitud, mientras los jóvenes soñaban con la tierra prometida que todavía no conocían. Era como si todo Israel contuviera la respiración, esperando el próximo movimiento de Dios. La brisa del mar soplaba suave, pero dentro de los corazones se acumulaba una tormenta de preguntas. ¿Por qué Dios los había llevado hasta un callejón sin salida? ¿Por qué frente a un mar imposible de cruzar? Ese silencio no era paz. Era la calma previa a un choque entre lo humano y lo divino. Moisés caminaba entre la gente con el bastón en la mano y la mirada fija en el horizonte. Él sabía que Dios no los había guiado hasta allí para abandonarlos. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que ni los más sabios podían imaginar. El pueblo, cansado y temeroso, estaba al borde de un milagro que cambiaría la historia para siempre. Y en ese instante, el silencio del mar se convirtió en un escenario preparado para la mano de Dios. Mientras Israel caminaba hacia el mar, en los palacios de Egipto reinaba la furia. El faraón, sentado en su trono de oro, no podía aceptar lo que había ocurrido. Había dejado escapar a su fuerza de trabajo, a millones de esclavos que construían sus ciudades y templos. Sus consejeros le recordaban las plagas, la oscuridad, la muerte del primogénito, pero nada podía calmar su orgullo herido.
El corazón del rey se endureció una vez más, como una roca que se resiste a quebrarse. Gritó golpeando con su mano el brazo del trono. ¿Qué hemos hecho? Los israelitas se van libres y nosotros quedamos humillados. Su voz resonó como un trueno en la sala real. De inmediato dio la orden. Preparar los carros, reunir a los jinetes, convocar a los mejores soldados. No sería una simple persecución. Sería una guerra para borrar a Israel de la faz de la tierra. El sonido de los martillos, ajustando las ruedas, los cascos de los caballos, golpeando contra la piedra y el brillo de las lanzas al sol, crearon una escena aterradora. 600 carros escogidos, los más veloces y mortales, se alinearon en formación. El ejército más poderoso del mundo antiguo se lanzó. Un grupo de hombres, mujeres y niños cansados, sin armas ni murallas que los protegieran. El desierto temblaba bajo las ruedas, y una nube de polvo se elevaba detrás de la caballería. Los soldados gritaban con sed de venganza. Los caballos resoplaban como si fueran bestias salvajes. Y en el corazón de Egipto ardía una decisión que parecía definitiva. No habría descanso hasta atrapar a los hebreos. El faraón no lo sabía, pero al endurecer su corazón contra Dios, estaba marchando directo hacia la derrota más grande de su vida. Una derrota que no solo marcaría su nombre, sino que demostraría al mundo entero quién es el verdadero rey sobre todas las naciones. Entre la multitud que avanzaba hacia el mar, había un hombre distinto. Su barba ondeaba al viento, sus ojos estaban fijos en la nube que los guiaba y en su mano sostenía un simple bastón de pastor. Ese hombre era Moisés. No un guerrero, no un general con armadura brillante, sino alguien que había pasado gran parte de su vida cuidando ovejas en el desierto, un fugitivo que había huido de Egipto años atrás y que a los ojos de muchos no tenía lo que se necesitaba para liderar a toda una nación. ¿Quién habría imaginado que aquel niño hebreo, salvado de las aguas del Nilo, terminaría frente a otro mar, guiando al pueblo entero de Israel? Su historia parecía una paradoja. Creció en la casa del faraón, educado en sus palacios, pero huyó como un criminal. Vivió en anonimato, hasta que una zarza ardiente le reveló su verdadero destino, ser el libertador, y ahora estaba allí, delante de miles de personas que dependían de cada una de sus decisiones. El pueblo lo miraba con ojos de duda. Algunos lo veían como un enviado de Dios, otros como un soñador que los había sacado de Egipto, solo para quedar atrapados frente a un mar imposible de cruzar. Moisés cargaba ese peso en silencio. No era un líder elegido por la multitud, era un líder escogido por Dios, y esa diferencia hacía toda la tensión aún más grande. No tenía espadas ni estrategias militares, solo un bastón que había tocado el suelo faraón y convertido ríos en sangre. Un bastón que había abierto el cielo para traer sobre plagas. Egipto era la señal de que su autoridad no venía de su fuerza, sino del poder del Dios que lo respaldaba. Moisés el improbable estaba a punto de demostrar que, cuando Dios escoge lo imposible, se vuelve camino, y que la verdadera fuerza de un líder no mide en músculos ni ejércitos, sino en la fe que sostiene su corazón. El rumor del ejército egipcio se hacía cada vez más fuerte. A lo lejos el suelo temblaba como si el mismo desierto respirara con miedo. Los primeros israelitas que miraron hacia atrás vieron levantarse una nube de polvo. Eran los carros del faraón, veloces como rayos, devorando la distancia. Un murmullo de pánico recorrió la multitud, hasta transformarse en gritos. Moisés, clamaban algunos. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí? Otros apretaban a sus hijos contra el pecho, mirando el mar frente a ellos como un muro que no se podía escalar. Habían soñado con la libertad, pero ahora el desierto les devolvía una cruel pregunta. ¿Había valido la pena salir de Egipto? Las lágrimas se mezclaban con la arena, y la esperanza parecía escapar de sus corazones. Los más jóvenes discutían, proponiendo regresar antes de que fuera demasiado tarde. Los ancianos agotados se dejaban caer al suelo, convencidos de que la muerte estaba a un paso. El miedo se extendió como una tormenta oscura que cubría cada rostro. Nadie veía salida, nadie creía que hubiera solución. Moisés escuchaba cada reclamo. Sentía el peso de miles de voces contra él acusándolo, cuestionando su liderazgo. En sus hombros cargaba la frustración de un pueblo que no entendía que aquel camino no trazado lo había él sino Dios mismo. El mar rugía delante, los egipcios rugían detrás. Y en medio de esa tensión, Moisés permanecía en pie.
aunque por dentro su corazón también temblaba. Ese instante de dudas y quejas revelaba lo más profundo del ser humano. Cuando el miedo se hace más grande que la fe, la confianza se rompe. Sin embargo, lo que parecía el inicio de la derrota era en realidad el escenario perfecto para que Dios mostrara su gloria. Porque cuando el pueblo clamaba con desesperación, el cielo estaba a punto de responder con poder. La multitud gritaba, lloraba y se desesperaba, pero Moisés se apartó unos pasos. Con el bastón apretado en su mano, levantó los ojos al cielo. El rugido del mar chocaba contra la orilla, y detrás de él, el estruendo de los carros se acercaba. No había salida, no había fuerza humana capaz de salvarlos. Solo quedaba una opción: clamar a Dios. En medio del caos, Moisés abrió sus labios y en silencio pidió auxilio. Su voz no fue un grito de miedo, sino una confesión de dependencia. Él sabía que el mismo Dios que había enviado las plagas, que había humillado a Faraón, no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Y en lo profundo de su alma, en ese instante, donde la fe lucha contra la desesperación, escuchó la respuesta: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú levanta tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. La orden divina quebró el silencio interior de Moisés. Era absurda para la lógica pero poderosa para la fe. El mar no era un obstáculo para Dios, era el escenario de un milagro. Moisés respiró hondo, su corazón ardía como si una llama se hubiera encendido dentro de él. Dio media vuelta y regresó hacia la multitud. Los hebreos lo miraban con ojos aterrados, esperando a escuchar palabras de rendición. Pero su voz tronó como nunca antes: no teman. Estén firmes y vean la salvación que el Eterno hará hoy con ustedes. El contraste fue absoluto. Donde había llanto surgió una esperanza. Donde había confusión nació una certeza. Moisés había clamado en la oscuridad, y Dios le había mostrado el camino. El bastón en su mano ya no era solo un trozo de madera, era la llave de un milagro que estaba por partir. La historia en dos. El mar golpeaba con furia la orilla, levantando espuma y ruido como si quisiera recordarles que nadie podía cruzarlo. Pero Moisés, obedeciendo la voz de Dios, levantó su bastón y extendió su mano hacia las aguas. En ese instante un viento recio comenzó a soplar. No era un viento común, no era brisa del desierto, era la fuerza del Creador abriendo lo imposible. El sonido del aire se volvió atronador, las ropas ondeaban, el cabello se agitaba, y el mar empezó a moverse de una forma jamás vista. Las olas que antes se alzaban contra la orilla comenzaron a retroceder, como si fueran empujadas por manos invisibles. El pueblo miraba con asombro, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. El agua se partía en dos. Delante de ellos se levantaron paredes gigantescas de agua, firmes como montañas, líquidas que brillaban bajo la luz del sol. El rugido del mar se transformó en un pasillo abierto. En medio de lo imposible, la arena del fondo, que debería estar empapada, apareció seca, lista para que millones caminaran sobre ella. El silencio fue total por un instante, como si hasta el universo contuviera la respiración. Y entonces un niño dio el primer paso. Después una madre, un anciano. Y pronto todo Israel avanzaba hacia el camino que Dios había creado. Ese viento no solo partía las aguas, también partía las dudas. Lo que el pueblo veía con sus propios ojos era más fuerte que cualquier temor. El mar, que parecía ser su tumba, ahora se convertía en su salvación, y cada pisada sobre lo seco era una declaración de fe. El Dios que los sacó de Egipto estaba con ellos, y ningún poder humano podía detenerlo. El viento seguía soplando con fuerza, y el mar, antes temido, ahora se alzaba como dos murallas azules a cada lado. El pueblo de Israel miraba aquel camino abierto con asombro. Nadie había visto jamás algo así. Un sendero de tierra firme en medio de las aguas. Los primeros pasos fueron temblorosos, pero pronto miles comenzaron a caminar, obedeciendo la orden de Moisés de avanzar sin mirar atrás. Niños corrían de la mano de sus madres, sorprendidos por los reflejos de la luz que brillaban dentro de las paredes de agua, como si fueran cristales gigantes. Los ancianos caminaban apoyados en bastones, con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban presenciando un milagro reservado solo para aquel día. Los hombres cargaban a sus familias y pertenencias, y cada paso en la arena seca se sentía como una victoria sobre siglos de esclavitud. El rugido del mar era constante, pero no caía sobre ellos.
El pueblo caminaba protegido por la mano invisible de Dios, como si el mismo universo se inclinara para darles. Cada paso era una mezcla de miedo y fe. Miedo porque las aguas podían cerrarse en cualquier momento. Fe porque confiaban en que Dios los sostenía. En medio de la multitud, Moisés caminaba firme con el bastón aún levantado, recordando cada palabra que Dios le había dicho. A su alrededor miles de voces murmuraban oraciones, cantos y suspiros de alivio. Nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Dios había abierto un camino donde no existía. La procesión era inmensa e interminable, pero el pueblo avanzaba, paso tras paso por lo seco. Atravesaban la frontera de lo imposible y cada huella que dejaban sobre la arena era testimonio de que el Señor pelea por su pueblo, aun cuando no hay salida a la vista. El pueblo de Israel ya avanzaba por el sendero abierto en medio del mar, pero detrás de ellos no había paz. El ejército del faraón con carros veloces y jinetes armados se lanzó al mismo camino como si el milagro también les perteneciera. El estruendo de las ruedas, el relincho de los caballos y los gritos de guerra hicieron temblar la arena bajo sus pies. La persecución era feroz. Los egipcios confiaban en su fuerza. Alcáncenlos, gritaban los capitanes, agitando sus lanzas. Sus voces se mezclaban con el estrépito del mar que rugía. A cada lado el contraste era aterrador. Un pueblo débil y cansado adelante, y el ejército más poderoso de la tierra corriendo detrás. Para Israel parecía que el milagro podía convertirse en una trampa. Entonces algo extraño comenzó a suceder. Los carros que antes corrían como flechas empezaron a tropezar. Sus ruedas se hundían, los caballos se agitaban. Los soldados luchaban por mantener el control. El camino, firme para los hebreos, se volvió traicionero para los egipcios. Era como si el mismo mar los rechazara, como si la tierra misma defendiera al pueblo de Dios. El pánico se apoderó de las filas egipcias. Algunos gritaban con terror: «Huyamos, que el Eterno pelea por Israel contra nosotros». Sus voces antes arrogantes ahora eran lamentos desesperados. Pero ya no había vuelta atrás. La fuerza de Dios estaba escribiendo el desenlace y cada grito del ejército se convertía en testimonio de que ninguna potencia puede resistir al Creador. El último rugido de Egipto resonó en aquel pasillo de agua, anunciando que el momento final estaba a punto de llegar. El último israelita pisó tierra firme. Los niños respiraban aliviados, las madres lloraban abrazadas a sus pequeños y los ancianos levantaban los ojos al cielo, agradeciendo por estar vivos. Pero detrás de ellos la escena era distinta. El ejército del faraón había entrado en el mismo camino abierto por Dios. Los carros retumbaban sobre la arena, los caballos relinchaban con furia y los soldados gritaban con ansias de victoria. Parecía que Egipto aún tenía la última palabra. Entonces algo extraño comenzó a suceder. Las ruedas de los carros se atascaban en la tierra, los caballos se descontrolaban y el pánico comenzó a extenderse entre los soldados. Era como si el mismo camino que había sostenido a Israel se rebelara contra los egipcios. Algunos soldados gritaban: «Huyamos de delante de Israel porque el Eterno pelea por ellos». Pero ya era demasiado tarde. En la orilla, Moisés volvió a levantar su mano. Su figura se recortaba contra la inmensidad del mar y con un gesto solemne extendió el bastón una vez más. En ese instante las aguas que se habían mantenido erguidas como murallas se soltaron con un estruendo ensordecedor. El rugido fue tan fuerte que la tierra tembló. Las olas se cerraron con furia sobre los carros y los jinetes. Los gritos de los egipcios se perdieron bajo la corriente. En segundos, el ejército más poderoso del mundo quedó sepultado en lo profundo del mar. Donde antes había carros brillantes, ahora solo había silencio y espuma. El pueblo de Israel contempló la escena desde la orilla. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Dios no solo había abierto camino, también había derrotado. El mar volvía a la calma, las olas golpeaban suavemente la orilla como si nada hubiera ocurrido, pero sobre la arena quedaba el recuerdo de lo imposible. Israel, de pie frente al horizonte, contemplaba en silencio el lugar donde el ejército de Egipto había desaparecido para siempre. Ya no había carros, ya no había jinetes, ya no había gritos de guerra. Solo quedaba un pueblo libre, protegido por la mano del Dios que los había escogido. En ese momento, algo poderoso nació en sus corazones, un canto. No era una simple canción, era un rugido de fe, un himno que brotaba de miles de voces unidas. Moisés alzó la suya y proclamó: «Cantaré yo a Jehová».